Hola a todos, mi nombre es Germán y en este video vamos a hablar sobre los frameworks de JavaScript, ¿no? A ver, digamos que la ventaja que realmente nos da un framework como React, vamos a ver React, Angular y Vue frente a jQuery, ¿listo? Entonces vamos a empezar abriendo aquí un CodePen donde vamos a hacer las pruebas y hagamos aquí uno nuevo. Y acá vamos a hacer algo muy básico en donde vamos a tener siempre un input de tipo texto y vamos a tener un párrafo donde vamos a repetir lo que escribamos acá en el texto, ¿no? Entonces la idea es que acá ya me apareció, si yo escribo algo acá me debería aparecer debajo lo que acabo de escribir, que es una de las cosas más básicas que uno puede hacer, digamos, en front. Pero nos va a ayudar a entender cuál es la diferencia y qué es lo que nos da los frameworks JavaScript frente a algo como jQuery. Entonces, empecemos con jQuery. ¿Cómo sería? Lo podría hacer también con JavaScript puro, pero jQuery nos da un API como más amigable que el que tiene el navegador por defecto. Así que vamos a hacerlo con jQuery. Lo primero es, aquí tenemos que agregar jQuery. Pero jQuery, uno lo que hace con jQuery lo puede hacer con JavaScript puro. Es igual manipulación de los elementos, manipulación del DOM, escuchar eventos. En este caso queremos que cada vez que cambie este campo de texto, ponga aquí en el párrafo lo que acabamos de escribir, ¿no? Entonces para eso necesitamos crear un evento. Entonces con jQuery se hace de la siguiente forma. Vamos aquí a agrandar esto un poco para que se vea mejor, eso sí. Y acá antes le vamos a decir que el evento va a ser input y que cuando ocurra ese evento pues nos cambie lo que hayan escrito en ese input, que sería, vamos a guardarlo digamos en esta variable name, o como queramos llamarla, y vamos a guardar el valor que ingresaron acá en el campo de texto, y lo vamos en el párrafo, lo vamos a agregar, le vamos a decir, puede ser texto HTML, le vamos a decir que queremos ahí el nombre. Ahorita probamos con text en vez de HTML aquí, a ver, creo que es lo mismo. Entonces, si ya probamos esto, de hecho aquí deberíamos ser un poco más específicos, type igual a text, si no estoy mal. A ver, veamos si escribimos algo acá, ahí nos está escribiendo debajo. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos definiendo un evento, ¿sí?, sobre este elemento que es el input text, y cada vez que cambie, entonces se ejecuta este código en donde estamos definiendo una variable name con el valor que ingresaron, y acá estamos digamos que cambiando el texto del párrafo con lo que ingresaron en el campo de texto. Bien, eso es todo. Es mucha manipulación de elementos, y el problema es que cada vez las aplicaciones son más pesadas en el front, tienen más dinamismo, y con jQuery, aunque es posible hacer una aplicación completamente con jQuery, incluso con JavaScript puro, como decíamos, el código se empieza a volver inmanejable. Entonces ahí es donde surgen los frameworks como Angular. Vamos abriéndolos acá. Angular. Tenemos también React. Y tenemos por acá Vue.js, que son unos de los más populares. Y vamos a ver cómo haríamos esto mismo como en esos diferentes frameworks, ¿no? Comenzamos con Angular. Creamos acá, abramos una nueva pestaña y abramos otro CodePen y empecemos acá con Angular, tratando de hacer lo mismo, ¿no? Entonces vamos con Angular nos toca crear un div que encapsule todo lo que vamos a utilizar con Angular, y tenemos que agregarle esta directiva. Y de eso se tratan estos frameworks,
de uno no tener que estar cambiando o manipulando los elementos manualmente, sino uno se encarga es de trabajar con los datos y ya el framework se va a encargar de actualizar la interfaz a partir de esos datos. Entonces vamos a ver eso cómo funciona. Entonces tenemos el texto y tenemos el párrafo. Y acá lo que vamos a decirle es que vamos a utilizar un ng model. Bueno, lo primero es, obviamente, aquí tenemos que buscar Angular como librería para insertarla. Y acá tenemos la versión 1.7, que ya es viejita, bastante viejita, pero bueno, no importa. Esa nos va a ayudar a ver lo que queremos, la idea en general. Entonces Angular tiene unas directivas que precisamente eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo, qué es lo que tiene que poner acá dentro del HTML para que esto funcione. Y este es un ejemplo tan básico que creo que ni siquiera es necesario escribir JavaScript para nada. Entonces acá ya tenemos Angular, y si escribimos acá, fíjense que ya funciona. Él automáticamente ya se encarga de, digamos, enlazar esta variable name. Cada vez que cambia acá en el campo de texto, él ya internamente guarda esa información, y acá le estamos haciendo como una referencia, diciéndole, acá queremos mostrar lo que haya en esa variable. Entonces es por eso que ya, hola mundo. Si quisiéramos utilizar ya un controlador, que es uno de los conceptos de Angular, entonces podemos utilizar, por ejemplo, ECMAScript 6, o sea, ya no var, sino const y let. Acá podemos decirle que Angular. Esto no me acuerdo cómo es que es. Bueno, este ya es el nuevo Angular, que es como la versión 4 de para arriba, pero estamos trabajando con la versión 1, ¿no? Entonces creo que Angular.org, si no estoy mal, AngularJS.org. Sí, es este. Y acá nos dice prueba el nuevo Angular. El nuevo Angular ya se parece es mucho más robusto, y no sé por qué CodePen la verdad no lo tiene como para agregarlo. Solo tiene el 1.7.2. Pero bueno, veamos aquí. Acá tienen unos ejemplos. Entonces creamos esto. Angular.module es lo que necesitamos acá. Vamos a decir que va a ser app, y esto es un poco raro que toca agregar eso, si no funciona, pero bueno, así es Angular. App.controller, uno le da un nombre al controlador, por ejemplo repeater controller, y después va una función. Podemos hacerla así o con ECMAScript 2015, como queramos, el que va a recibir una variable. Generalmente se le ponen estas variables el signo pesos, pero ya es como una anotación que utiliza Angular. No es necesario, pero así digamos que ya la gente se acostumbró en Angular. Scope.name, aquí vamos a guardar lo que escribamos acá, y si no estoy mal acá, entonces app ng controller, y le vamos a decir repeater con ctrl, repeater y ya nos debería funcionar. Pero esto ya nos permite como inicializar algo, hello world, inicializar, digamos, la variable en algo como tal, ¿no? Que hay una directiva, estos atributos que le estamos agregando acá, que no son como de HTML, sino ya son de Angular, o digamos que le interesan es a Angular con su código va a verificar estos atributos que están acá definidos. También existe una directiva para inicializar una variable, pero es mucho más elegante hacerlo aquí en el controlador, ¿no? Pero bueno, sería lo mismo que hicimos acá, pero a nivel utilizando Angular. De nuevo, volvemos aquí. Acá no hay ninguna manipulación del DOM, no estamos escuchando ningún evento, no estamos cambiando, digamos, manualmente el párrafo ni sacando el valor que tenía el input. Todo eso se encarga Angular. Nosotros simplemente estamos definiendo
como la información que vamos a manipular, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia principal. Y si uno cuando está trabajando con un framework de estos está tratando de utilizar jQuery para cambiar algo, algo está haciendo mal, ¿sí? Esto generalmente a partir de lo que uno ponga acá y con las directivas se puede hacer absolutamente todo lo que uno puede hacer manipulando el DOM. Vamos ahora con React, puede ser. Entonces abramos otro CodePen, codepen.io. Vamos a crear uno nuevo. Y React, bueno, React es uno de los más, digamos que la curva de aprendizaje es relativamente difícil. Igual que los nuevos Angular también tienen una curva de aprendizaje, digamos que no tan fácil. Entonces veamos cómo sería esto con React. Lo primero es agregar la librería React. Creo que necesitamos React y React DOM. Sí, React DOM. Cerremos esto y vamos a crear aquí un div con un ID que va a ser app. Y eso es como todo el markup que uno va a utilizar de HTML en React. Aquí vamos a utilicemos Babel para poder crear las clases y eso. Y React ya se utiliza, digamos, esta idea de componentes. Y los componentes son clases ya cuando ya uno está trabajando con ECMAScript 6 o 2015. Entonces vamos a crear un componente que extends react.component y esos componentes y esa clase va a tener un método render que aquí vamos a retornar ya el markup como tal que queremos que se muestre dentro de este div. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, esto lo que va a utilizar acá se llama JSX, que es como un HTML pero tiene algunas diferencias. Pero acá podemos, por ejemplo, crear un div. Y acá, esto es realmente una extensión de JavaScript, pero realmente acá lo que estamos escribiendo es JavaScript. Pero de esta forma se parece mucho a HTML. Y acá antes podemos crear el input type text y el párrafo de esta forma. Acá hay algo raro que no me está dejando, está haciendo mal las indentaciones, o como se diga. Creo que acá hay un problema. Intermediate JSX contents. Ok, creo que acá tenemos que hacer esto. Sí, como les decía, esto hay unas diferencias con el HTML normal que uno se las tiene que aprender, no hay otra forma. Y acá lo que tenemos que decir es DOM, React DOM.render application, que es el componente que acabamos de crear. Y esto renderízalo en document.getElementById app. Y aquí ya nos apareció el campo de texto. Entonces, sí, cambia un poco. Pero quizá lo más importante es que esto así nomás no nos va a funcionar. Como en Angular lo que vimos es que era muy fácil hacer este ejemplo básico, pero React tiene una filosofía diferente a la de Angular y primero, bueno, está basado en componentes. Segundo, no va a ser ese enlace automático entre la información entre la información y el HTML o digamos que lo que hay acá. Entonces lo que tenemos que decirle acá es que esto va a tener un valor que va a ser this.state state.name. Entonces cada componente maneja un estado y lo que vamos a hacer es inicializar ese estado. Acá tenemos que hacer primero un super y acá le vamos a decir que this.state igual a, es un objeto, acá tener name, hola mundo, inicialicémoslo en algo. Acá fíjense que ya vemos ese hola mundo y acá le vamos a decir que queremos ver ese this.state.name
Y en Angular, ya con esto, él ya lo mantiene sincronizado, pero aquí, así trate de escribir en este campo, no me deja. Y React en eso tiene otra filosofía, hay que hacer los cambios explícitos. Lo que dice React es que a veces estos cambios automáticos que se dan acá, que se llama el double binding, o en español el doble enlace, porque lo que yo cambie acá, segundo, quitamos acá las notificaciones, lo que yo cambie acá se va a ver reflejado de una vez en las otras partes, mientras que acá toca ser explícito en esos cambios. Entonces, si uno quiere hacer que esto cuando cambie, actualice o cambie esto, lo que se hace es agregarle un onChange y aquí cambiar el estado, y ya el estado vuelve a ejecutar el render y por lo tanto vuelve a cambiar lo que hay aquí adentro. Entonces vamos a decirle que onChange this punto, pongámosle un nombre a un método que sea change. Entonces vamos a crear ese método change y eso recibe acá un evento, y acá le vamos a decir que this.state, no, this.setState, con este método se cambia el estado, y el name va a ser e.target.value. Entonces uno cambia siempre el estado, y cada vez que cambia el estado él vuelve a ejecutar este render. Y acá le estamos diciendo que en this.change, pero para que esto nos funcione nos toca enlazar ese método change.bind. Entonces, como les decía, la curva de aprendizaje de React es un poco más alta, sobre todo que uno tiene que entender como que por qué pasa esto, y eso ya es un tema como es un tema de JavaScript, que el this cambia dependiendo del contexto en el que se llame, pero si no estoy mal, esto ya nos debería funcionar. Entonces, aquí ya, fíjense que simulamos lo mismo que hicimos en Angular, lo estamos simulando con este código en React, que estoy de acuerdo, es mucho más código para empezar, pero la idea es que las aplicaciones más grandes van a ser más fáciles de mantener gracias a estos cambios explícitos que uno tiene que hacer en React. Esa es la idea, ¿no? Esa es la teoría. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con Vue. Así que abramos otra vez CodePen. Vamos a crear aquí uno nuevo y agreguemos Vue. Entonces acá pongámosle Vue y ahí está. Cerremos. Y acá tenemos la documentación de Vue, que es muy buena además. Entonces con Vue tenemos que crear un div y le vamos a poner un ID, por ejemplo, pongámosle app, pero la diferencia de Vue con React, y por eso Vue por eso ha cogido tanta fuerza, digamos que para las personas que no se sienten cómodos con React, es que uno sí puede utilizar aquí HTML normalito y simplemente va a utilizar directivas como en Angular. Entonces la transición es más fácil. Acá vamos a crear un párrafo y lo que vamos a hacer acá es enlazar esto con Vue. Entonces lo que uno dice es new Vue, y acá esto recibe un objeto y uno le dice que el elemento donde va a estar enlazado Vue es este, o todas las directivas, y que por ahora queremos de data un name que va a ser hola mundo, y ya empezamos a crear. Ya Vue tiene unas directivas que es el vModel, que el vModel acá uno le dice que va a ser name, y aquí muy parecido a Angular, acá uno le dice que va a ser name también, y ahí está. Y Vue, como Angular, sí mantiene ese doble enlace o double binding, y no es necesario hacer nada extraño para mantener estos dos sincronizados. Bien, eso es sobre estos tres frameworks de JavaScript: Vue, React y Angular. Los tres están constantemente evolucionando, los tres tienen diferentes formas de trabajar, diferentes filosofías. Quizá los más populares hoy en día son Vue, que la transición, si uno por ejemplo ha trabajado con Angular, es más fácil. React tiene una curva de aprendizaje más difícil, o sí, más complicada que los otros dos, pero la verdad es que React está muy bien diseñado, y una vez que uno sabe bien JavaScript,
y empieza a ser una aplicación grande, quizá el framework que es más mantenible en el tiempo, yo diría que es React, ¿no? Pero igual, esto es solo como una muestra y entender también por qué es necesario estos frameworks y cuál es el problema que solucionan. Entonces, espero que te haya gustado, que te haya dado una idea de qué se trata todo esto y nos vemos en la próxima.